Sar Rodríguez, buenos días. Alejandro Rosas, ¿me podría decir para usted cuál es el acto con el que se considera la culminación de la revolución y por qué? A mí es la Constitución del 17 porque ahí se suma toda la serie de demandas sociales, económicas y políticas que son llevadas ya a nivel de ley, cosa que antes de la revolución no existía. Que la jornada de 8 horas, que la educación gratuita, que la propiedad de la nación sobre el suelo y el subsuelo, todo eso se contempla ya en la Constitución del 17. Ahora, para mí ese es el fin de la revolución en términos de lo que se buscaba y de los principios y la lucha en términos de las demandas, pero evidentemente siguió la violencia armada todavía prácticamente una década más por distintas cuestiones políticas. La rebelión contra Carranza, la rebelión de Adolfo de la Huerta, la guerra cristera. Así que ya la paz propiamente la tendremos. El último levantamiento, imagínense, todavía fue en 1939, ya mucho de menor escala de lo que se había vivido. Pero en términos, digamos, ya de los principios y de la idea de la revolución plasmada ya en un proyecto, es el 17. Yo ahí culminaría la Revolución Mexicana. Mario. Y es interesante porque la Constitución abarca tanto la ideología, digamos, conservadora del propio Carranza, un poco conciliadora con los grandes intereses, y la de los extremistas que estaban en el Congreso, los duros que estaban en el Congreso Constituyente. Entonces, la Constitución del 17 no es la ideología de Carranza, es una mezcla muy, muy bien equilibrada de la visión de los cuasi socialistas que estaban en el Congreso Constituyente y la visión atemperante que le quería dar Carranza. ¿Y tú también estás de acuerdo que tardaron más de 10 años en implementarla correctamente? Sí, sabemos que, por ejemplo, las cuestiones de la propiedad del Estado sobre las riquezas del país, pues no se puede empezar a aplicar sino hasta el cardenismo. Entonces tú te fuiste más atrás, casi 20. No, de hecho, claro, o sea, muchas cosas se pusieron luego en práctica, pero evidentemente uno de los grandes problemas que enfrenta la revolución ya hecha gobierno es que Porfirio Díaz había dado un sinnúmero de concesiones a perpetuidad, porque para Porfirio nunca el petróleo no tenía significado, o al menos no había llegado todavía la hora de la importancia económica. Ya él, para cuando deja el poder, ya empieza a ver que pues, el petróleo es importante, pero la mayor parte de las concesiones habían sido a perpetuidad. Entonces, el 17, la Constitución, a través de su artículo 27, lo que trata es de revertir esa situación. Ahora, las compañías extranjeras siempre se opusieron. Entonces, se llevaron 21 años hasta que el gobierno pudo aplicar propiamente el artículo 27 a través de la expropiación petrolera. Pero en esos 21 años, los distintos gobiernos enfrentaron mucha presión de Estados Unidos. Quizá el que más fue Calles, porque él sí pretendió, digamos, meter en cintura a las compañías petroleras, pero tampoco pudo. Fue Cárdenas y las circunstancias del mundo, la Segunda Guerra Mundial, la posibilidad de que Alemania y Japón compraran petróleo mexicano antes de la guerra, lo que llevó al gobierno de Estados Unidos a decirle a los petroleros: o se ponen en paz con el gobierno mexicano o yo los dejo solos. Y por eso llegó el acuerdo. Pero sí se tardaron 21 años. No fue tan fácil como de, ya tenemos constitución, aplícala. Había muchas cosas ahí que irle modificando al país. ¿Y las mineras? Las mineras fue menos conflictivo el asunto, porque muchas de ellas, evidentemente, muchos de los trabajadores mineros habían huido. Y como las mineras importantes estaban en zonas de conflicto, Sonora y otros lugares del norte del país, prácticamente los mineros se fueron y las compañías decidieron irse del país rápidamente.
Curiosamente es en tiempos de Díaz Ordaz donde se concluye una auténtica nacionalización de la industria minera, que después es revertida ya en tiempo de Salinas. Entonces lo que se está haciendo ahora con el litio es un poco recuperar eso también. Lo que quiere hacer Andrés Manuel. Es distinto, pero recuerdo que también se consideraba que el uranio iba a ser muy estratégico y se estableció una empresa, Uramex, que tenía el monopolio de la explotación del uranio en México. Finalmente se liquidó. Adriana Verdús, era muy bello eso de los concursos de oratoria y poesía. Yo lo disfrutaba mucho. Los chicos se hacían más sensibles, educados y empáticos. Además, la preparación era muy festiva. Pues no sé si eso los hacía más educados, no creo que tenga nada que ver. Pero los hacía más sensibles, los hacía mejores charlistas, Mario. Nos aprendíamos poemas muy buenos y muy entretenidos, además, desde el famoso de Paquito, al de Garrick, en fin, no cerradas aún las heridas del tormento, sale Marciano, el gladiador, y así es que teníamos muy buenos poetas en el siglo XIX y todos ellos dejaron unas poesías así líricas extraordinarias, narrativas muy bien hechas y con moraleja. Pues yo solo de Amado Nervo, que eran las más cortitas, Dora. Yo creo que sí desarrolla un área muy especial, sobre todo en los hombres, porque no hay que repetir, hay que interpretarlo. Perdón, Dora, los matices. Pero no había mujeres, ¿eh? No había. Sobre todo los matices, la emotividad, la ira, pasan de una emoción a otra la declamación a la hora de decirlo. Entonces, sí creo que se desarrolla algo, o ya son ciertas personalidades las que pueden estar en este ámbito. Y para el niño tímido o para el adolescente, el puber tímido, puede ser un magnífico medio de expresión, porque además es controlar el miedo escénico, el dirigirte y ser el centro de atención. Yo creo que favorece muchísimas áreas de la personalidad de esta actividad. ¿Sí desarrolla? Sí. Y sí, ¿verdad? No me acuerdo yo, poquito que me tocó que fui a la escuela, nunca vi una mujer. Ay, claro que sí. Yo, en lo poquito que vi, déjenme repito, que yo en mi experiencia personal, en los pocos años que fui a la escuela, nunca vi una mujer. Había hombres, lleno de hombres. Muchos hombres. Pero no había ni una sola mujer. Bueno, en mi escuela era solo de hombres, entonces obviamente había solo mujeres. Pues con razón, pero en la mía sí había mujeres. La escuela de mujeres estaba de la misma orden y todo, estaba a unas 5 cuadras, y ahí hacían sus concursos de oratoria también. Pero esa era escuela de mujeres. Yo hablo de las escuelas mixtas, Mario. La mía era escuela mixta, primaria y secundaria. No había mujeres que compitieran en oratoria. Siendo escuela mixta, con mitad de hombres y mitad de mujeres. 1,500 alumnos tenía la secundaria. Pero una cosa es la oratoria y otra es la poesía. Y había concursos de oratorio y de poesía. No, concurso de declamación, pues, no había mujeres. Declamación. Sí, claro que sí. Siempre ha habido. Bueno, sí. En tu escuela no lo había, pero sí ha habido en otras escuelas. Pues eso es lo que estoy diciendo. Pero claro que había en la Cámara de Comercio, que eran puras mujeres, claro que había mujeres que declamaban. En esta Amado Nervo, que también había mujeres, claro que había. O sea, sí, no digo que no hubiera. No, sí dijiste que no había. Es que en mi escuela no había
No existían. A pesar de ser 1,500 alumnos, mujeres y hombres, no. Nada. Daniel Cuevas González. Esto siempre le encuentran peros. ¡Viva AMLO! Oiga, usted ya necesita lavarse los oídos, porque ¿de qué está hablando? ¿De qué está usted hablando? ¿Amanece usted de malas y con los oídos chuecos? Hombre, y sí, vívanlo. Pili Sánchez Allende. Hola, Alejandro Rosas. Te vi con Adela Micha el viernes. Todo el mundo quiere que seas parte del programa. Gustó mucho tu participación. Felicidades. Muchas gracias. Ay, Quieren ver a Olgo. ¿Estuviste con Adela, entonces estuviste hablando con groserías? No, para nada. Perdón. Todas lo quieren, pero solo nosotros lo tenemos Exactamente. forever and ever. Sí que te quieran, está bien. Podemos contar con eso, nos llena de orgullo y de satisfacción. Pero tu lugar es aquí. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente, este es mi lugar. Bueno, gracias. Oye, entonces, vamos a Este es mi negociar. lugar, como dice la canción, y con la misma gente. Sí. No lo podemos vender como al Messi lo vendió el... No, forever and ever. Tiene Traspaso, contrato... Aquí tiene contrato vitalicio. Un jugoso traspaso. Sí, pero si sacamos más, pues mejor. Pepechaje. Mensaje. Increíble que el pueblo bueno no se cuestione que todo ese dinero que se gasta en disfraces para los desfiles es dinero que hace falta para compra de medicamentos y material para hospitales. Messi, A ver, siempre hemos dicho lo mismo. A ver, hay cosas que se tienen que gastar. Este tipo de eventos ayuda en muchos sentidos a la gente a convivir, a que salgan otra vez a tomar la plaza pública, las calles, que haya convivencia familiar. O sea, no todo se puede utilizar en todo. Y tampoco es una cantidad tan grande como para decir eso cambiaría la historia del abastecimiento de medicinas. Y lo hemos dicho en este gobierno, pero también cuando decían, es que no deberían haber conciertos gratuitos en el Zócalo. Claro que sí, porque hay mucha gente que no puede pagar ver a, por ejemplo, a Paul McCartney o en su momento a Juan Gabriel o a Serrat. Era padrísimo porque la gente iba gratis. ¿Vale la pena gastar en eso? Podrías decir, lo que se gasta en toda la producción para el concierto, utilízalo para los niños pobres o las casas de ayuda, lo que sea. Pues no, también hay ciertos gastos que el gobierno tiene que hacer para darle a la población y a la gente lugares de esparcimiento, de entretenimiento. Entonces, tampoco seamos más papistas que el Papa. Hay que exigir que haya abastecimiento de medicinas de acuerdo a lo que está presupuestado y que se ha subejercido o que lo han ejercido mal o que rompieron la cadena de entrega y lo que... Ese es un problema muy grave. Pero el hecho de que le quites las cananas y las carrilleras a las Adelitas del desfile no va a hacer que todo lo que hay de problemática hoy con respecto a las medicinas o cualquier otro problema se vaya a solucionar. vale. El gasto de las conmemoraciones históricas, todo eso, es un gasto prioritario. No puede dejar de hacerse en ningún lado. Es parte de la acción del gobierno, conmemorar lo que es la historia del país, recordarla, reparar las obras dañadas. Eso es fundamental. Claro, el gobierno puede hacer una inversión muy indebida en un ámbito lejano donde no se note, eso sí es criticable, pero estas son las labores normales de un gobierno civilizado. ¿No es entonces hasta benéfico para crear ese amor a la patria y a la historia? Sí, Claro. ¿Y no les deja también trabajo a los que hacen las cananas, los trajes, los sombreros? Sí, señor. No, pero finalmente cumple su objetivo. Yo dije que me gustó y me gustó mucho. ¿Sí costó dinero? Sí. Pero eso le permitió presentar un espectáculo de calidad. Muy bien hecho, muy bien diseñado. Y sí,
En años anteriores este tipo de desfiles no se había dado. ¿Hubo un ahorro? No lo sé, pero la inversión valió la pena. Le permitió a la gente en vivo o como yo a distancia disfrutar de un muy buen espectáculo, conmemorativo, importante. Y para los niños deja una imagen, a lo mejor no van a tener toda la historia y la secuencia de momento, pero ya saben que eso correspondió a un día especial. Y si hay la explicación en casa, pues puede ser muy bueno. No exageren tampoco en medicinas. No hay medicinas ahorita. Hay que recordar que estuvimos un año todo cerrado, laboratorios, todo. Tranquilos. No hay, no hay. En muchos lugares no hay. Pero tampoco vamos a pensar que lo que se invirtió nos hubiera salvado a todos, ¿verdad? Enfermos y enfermos del cáncer. Una exageración.